trabajada la búsqueda, digamos, desde el conocimiento de uno, de saber lo que uno quiere, a dónde va, tener la información de uno, ¿sí? Necesaria para esa presentación, para esa entrevista, información acerca de la empresa a la que me voy a postular y además información acerca, si pueden lograr, de quién me va a entrevistar y conocer un poco más. ¿Por qué digo lo de la entrevista? Que hay que prepararse de la misma manera, porque muchas veces pasa que relajamos, ¿no? En esto de la entrevista virtual. Es como que creemos, bueno, es una llamada, sobre todo si se la hacen por WhatsApp, ¿no? Como que se relaja demasiado uno y finalmente ahí es donde empezamos a ver ciertas fallas. Entonces, bueno, prepárense como para una entrevista presencial, entrenen la presentación. Hoy que estamos todos en redes, por ahí tienen un Instagram o tienen, ensayen, grábense con el teléfono, hablando de ustedes, contando un poco, como decimos siempre, los puntos más importantes del CV. Y uno de los temas es que, bueno, parece una obviedad que decimos salirte del jogging, salirte del pijama, pero bueno, básicamente es importante, primero por una cuestión de que se vean bien, pero por otro lado, también es una cuestión hasta interna, ¿no? Que como que uno por ahí si hace una entrevista y se arregla un poco más, se va a sentir seguramente un poco mejor como para presentarse. Lo otro que ya habíamos dicho, aprender sobre la empresa y del entrevistador, es importante. Esto tiene que ver en cuanto a la preparación personal. Después también, para una entrevista virtual es importante prestar atención al entorno. Me ha pasado de estar haciendo una entrevista virtual y que, por ejemplo, la persona me diga, espera un poquito, espérate que me tocan el timbre, o espera, che, el gato, agarra el gato, o sea, no digo, porque esto es así, nos ha pasado también con una colega una vez haciendo nosotros entrevista a una persona por un trabajo, me acuerdo de un ingeniero, éramos tres, estábamos haciéndola por Skype y tengo que decirlo, es decir, mi colega estaba sentada así y atrás tenía su cama y un par de zapatillas arriba de la cama, ¿no es cierto? Y en realidad, digamos, es muy importante el entorno que se presente frente a eso. Por momentos notamos que la sensación de tener entrevistas virtuales parece que fuera algo mucho más cómodo, de hecho lo es, no tenemos que trasladarnos a la empresa, hay un montón de cosas que se pierden, pero cuidado, porque nosotros le estamos abriendo la puerta a la empresa, o sea, están entrando en sus casas la empresa, o sea, están entrando en su intimidad. Y hay una serie de factores que por ahí a veces uno no se da cuenta, cuando uno tiene que ir a un lugar, por ahí se arregla diferente, pero el entorno también es importante. Avisen, por favor, a las personas que viven con ustedes, si es que viven con otras personas, que van a tener una entrevista de trabajo. El lugar, lo ideal es que sea luminoso, adecuado, agradable, ¿no? Que tenga cierto gusto. Me ha pasado entrevistar gente que por ahí estaba como en una habitación oscura, cerrada, todo eso. La verdad que no es lo mejor, no los va a influir a favor. Bueno, poder apagar celulares, los teléfonos que puedan sonar, a ver, nos pasa a nosotros también, ¿no? Pero bueno, de alguna manera eso es así. Y en realidad el tema de evitar interrupciones, como dije antes, bueno, lo de las mascotas, ¿no? Que salte el perro por arriba del escritorio, ¿no? Digamos, o del lugar en donde estén. Así que bueno, no sé, Marco, si querés pasar el slide. Con relación a las herramientas, este es un tema muy importante y tal vez a veces es uno de los más complicados. En esto no controlamos todo como cuando uno, por ejemplo, se presenta a una entrevista. Esto sería la parte, ¿vieron? Cuando uno va a una entrevista presencial, chequear dónde es el lugar, llegar a horario, si el colectivo, qué horario pasa, qué horario no pasa. Bueno, esto es lo mismo, pero con la conectividad. O sea, cuando ustedes tienen una entrevista virtual, chequen que ande bien el Wi-Fi, que se puedan conectar. Pregunten, no les dé vergüenza, pregunten si los van a contactar por Google Meet, por Skype, por WhatsApp, por Zoom. Porque es importante que se puedan familiarizar un poco con las herramientas, que sea un tema menos, digamos, a la hora de tener una entrevista, para que ustedes puedan estar tranquilos
enfocados en la entrevista que van a tener. Y por supuesto, chequear la batería, el micrófono, la cámara, depende de si es un teléfono o si es una computadora, que puedan, digamos, manejarlo perfectamente. Y bueno, no conozco las edades de las personas que están en la charla, pero está bueno por ahí pedir cierta ayuda o asistencia, ¿no? Porque hoy los chicos más jóvenes la tienen, como decimos así, mucho más clara, y por ahí les es más sencillo contactarse y bueno. Así que bueno, en principio esto es en cuanto a las herramientas y pasamos de slide. Y bueno, durante la entrevista lo que decimos es, por ejemplo, el tema, también esto aplica a cualquier tipo de entrevista presencial también. Si bien en una entrevista presencial ustedes no van a tener, no sé, un sofá o una cama donde recostarse o tirarse o hablar así, ¿no? Delante de la cámara. Digo, tampoco nos pasa que hay gente que por ahí asiste a una entrevista de manera presencial y por ahí hace esto, ¿no? Que se pone así a escuchar y en realidad no es lo conveniente. Una de las cosas que decimos es que, bueno, que no se relajen, que estén atentos a todo lo que vaya ocurriendo, que cuiden, que moderen sus palabras, que escuchen con atención, que respondan con oraciones cortas, que puedan realmente mostrar interés en lo que se les está ofreciendo. Una cosa que, bueno, esto yo lo hago mucho, pero sé que no es conveniente en una entrevista virtual, sino mover mucho las manos, no gesticular demasiado, y exponer, digamos, las ideas o lo que se les pregunta, responder con cierta tranquilidad. Y algo que cuando ya hace muchos años, los que alguna vez hicimos cursos y capacitación también del otro lado, aprendimos es a sonreír. Cuando uno hace, digamos, lo que se llamaba antes etiqueta telefónica, digamos, ¿no? Es decir, lo que es atención telefónica y demás, una de las primeras cosas que se enseña es que si alguien sonríe a través del teléfono del otro lado, se siente, se evidencia. Bueno, cuánto más delante de una cámara, digamos, ¿no? Así que bueno, eso es como a grosso modo y de paneo bastante rápido algunos tips que nosotros recomendamos para tener una entrevista virtual. Algo que me estaban preguntando también es el tema del video CV. Esto es algo que muy pocas, por ahí empresas lo están usando, sobre todo más consultoras. Hay consultoras que ya venían con esto, que lo que se hacía hace un tiempo atrás, esto viene de la época, ¿no? De antes, donde por ahí se grababa la entrevista. Entonces, cuando una empresa solicitaba un candidato, yo consultor grababa la entrevista y le decía, bueno, mira, este es el candidato que puede interesarte. En realidad nosotros nunca lo hicimos, porque además ya enganchamos otra época. Esto hoy por hoy, a mi manera de ver, no estaría bien visto. Digamos, sería hasta medio riesgoso hacerlo. Yo no lo haría, básicamente, no, salvo que tuviera un pedido específico de la empresa con la aceptación total del candidato. Nunca grabaría una entrevista. Y de ahí viene un poco esto del video CV, ¿no? Que es una modalidad en la cual la persona se graba a sí misma y en vez de mandar el currículum escrito, lo manda actuado, digamos. En general no es algo que se solicite demasiado, puede llegar a servir. Hay algunos portales que ya tienen en vez de la foto la posibilidad de que la persona haga un mini speech, mini, sobre sí mismo y lo suba. Entonces yo cuando, no sé, voy a mirar un perfil, lo veo, entonces me encuentro con la persona hablándome, presentándose básicamente. No es más que su presentación lo que hoy se usa. Y hay que tener cuidado con esto porque en algunos casos enviar un video CV en una búsqueda como respuesta en vez de un currículum, digamos, normal o estándar, puede generar que sea un archivo pesado, que del otro lado no lo abran, digamos, si no se lo solicitan, mi opinión es que no sé si vale la pena gestionarlo. Ahora, sí está bueno como ejercicio.
A mí me parece que grabarse y poder hacer algo que nosotros llamamos lo que es el elevator pitch, que es el discurso del ascensor, ¿no? Es que sería lo que demora un ascensor, ¿no? 2, 3 minutos, no más. Es como si ustedes se encontraran con alguien en un ascensor y en ese trayecto le tuvieran que contar quiénes son, qué quieren y cuáles son sus puntos fuertes, digamos, ¿no? Entonces, practicar ese discurso del ascensor brevemente como para definirse a uno mismo, es una herramienta que si lo tienen practicado sobre todo, creo que les va a servir mucho más. No es algo que se esté pidiendo demasiado, pero bueno, creo que es algo que puede llegar a empezar a surgir y está bueno empezar por lo menos a practicarlo. Y bueno, lo que decimos con que no te quedes con el primer intento, porque bueno, si alguna vez intentaron grabarse, hablando de ustedes van a ver que no es una tarea muy fácil, así que ahí sugiero practicar y tratar siempre de buscar el mejor, ¿no? Porque bueno, una vez más, siempre, una vez más hasta que salga. Así que bueno, y una vez que ustedes logran atravesar entrevistas, seguramente van a tener una entrevista personal. Hoy las empresas están haciendo entrevistas presenciales con todos los recaudos con relación al tema del COVID, con los protocolos, o sea, básicamente se va con barbijo, se guarda distancia social. Es muy difícil hablar y conocer muy bien a un candidato. La mayoría de mis clientes lo que está haciendo es, hacen una entrevista remota, una entrevista virtual, para verlo al candidato así todo, digamos, sin barbijo. Y después hacen la presencial para ver personalmente cuál es el rapport que genera con esa persona, ¿no? Pero bueno, esto sépanlo, es lo que está ocurriendo y bueno, seguramente de pasar instancias, exámenes médicos, psicológicos, que quiero hacer este comentario también, los exámenes médicos se están haciendo en las empresas que hacen con los preocupacionales. Si ustedes tienen la suerte de avanzar en entrevistas, puede ser que les pase, pero bueno, sepan que por lo general la mayoría de las empresas lo está haciendo también con mucho protocolo, con turnos previos, o sea, eso bien. Y las evaluaciones psicotécnicas, si en algún momento les toca hacer, también se están haciendo en muchos lugares de manera virtual. Nosotros, de hecho, estamos trabajando con una batería también virtual y bueno, por ahora, digamos, por ahí no es, en eso sí no sería lo ideal, pero no tenemos muchas más posibilidades. Preferimos eso y no exponer a todo el mundo, ¿no? Bueno, y tenemos suerte, conseguimos el trabajo y empezamos a trabajar y nos toca trabajar remotamente, ¿no? Un poco el trabajo remoto es algo que todos alguna vez creo que soñamos tener. Eh, se le ha llamado acá, nosotros le ponemos teletrabajo, home office, trabajo remoto. Nos da la posibilidad de trabajar donde uno es más productivo, es decir, generalmente empieza a ser una elección, ¿no? Nos permite además sentir una sensación de libertad en cuanto a tiempos y horarios, que por ahí eso hace que nos volvamos también productivos. Pero esto hay que ir evaluándolo, ver cómo nos sentimos. Seguramente se van a dar cuenta que van a invertir menos tiempo en viajes, menos rutina de oficina, es decir, hay tiempos que se comparten en las oficinas que se dejan de compartir, eso tiene la parte buena y la parte mala. Pero todo eso va a hacer que sintamos, esto es una ventaja, que manejamos mejor nuestros horarios, ¿no? La posibilidad de tener mayor presencia en el hogar, es decir, si hay chicos chiquitos, si hay gente grande que asistir. Nada, recibir un correo, viene el vidriero, tiene que cambiar algo, bueno, para un minuto, voy, lo atiendo, lo hace, sigo trabajando. Nos da posibilidad a mayor flexibilidad en cuanto a presentarnos, si todos los días uno se levanta, se viste, te vas a vestir más cómodo en tu casa, vas a estar más tranquilo, vas a poder tal vez acceder a otros gustos y cosas que normalmente por ahí en una oficina uno tiene otros códigos digamos, código de vestimenta, tenés otros códigos en cuanto a trato y demás, que tal vez adentro de tu casa va a ser diferente. Ahora, una de las cosas que nosotros recomendamos, bueno, este slide tiene un poco que ver con eso, ¿no?
que podamos crear el entorno que más nos sintamos cómodos y que creamos que nos favorece para trabajar. Porque también hay que trabajar todos los días en la casa, ¿no? Donde la rutina se vuelve algo diferente, donde no tenemos tanta interacción. No sé si querés pasar el otro slide, Marco. Donde claramente nos encontramos a veces en la disyuntiva, ¿no? Que hay cosas que tenemos para hacer dentro de la casa y sabemos que estamos trabajando. Entonces, algunos por ahí nos da más resultado tener un lugar aparte donde trabajar. ¿Sí? Yo conozco gente que se encierra y dice, bueno, listo, estoy ahí las 6, 8 horas, no salgo, me pongo la rutina, el horario para comer. Hay personas que teletrabajan con la obligación de estar conectado, o sea, he visto de todo, ¿no? Hasta acá. Gente que tiene la obligación de estar conectada, con lo cual no puede abandonar de ninguna manera, o sea, no puede atender otra cosa. Y hay gente que trabaja como por objetivos, es decir, tiene que entregar determinada tarea en tiempo y forma, si lo entregan no importa si en las 6 u 8 horas de trabajo en el medio mete una clase de Zumba virtual por, no sé, o sea, independientemente de eso. Conozco, sé de gente que me ha dicho también que, por ejemplo, nada, tienen un aparatito que les mueve el mouse, ¿no? Como para que también se crea que están trabajando y no están trabajando, o sea, están pero no están. Digo, en esto, además, y esto no va en lo de crear el entorno de trabajo, ¿no? Pero la creatividad es infinita. Y también ese es un poco el miedo de los empleadores, ¿no? De sentir que están entregándole el control a la gente como si esta sensación de, bueno, cada uno en la casa hace lo que quiere. Esto es algo que se está tratando de trabajar de todos lados. Bueno, en el medio sabemos que hay una ley ahora que de un lado, bueno, ayuda para regularlo, porque hay que regularlo esto como todo, pero por otro lado tampoco, bueno, ya sería por ahí harina otro costal, pero en algunos otros casos tampoco nos colabora demasiado. Porque la idea del trabajo remoto, creo que una de las cosas fundamentales sería que crezca, que existe posibilidad de trabajo para mucha más gente de la que se cree si empezamos a tener más puestos de trabajo remotos. Pero esto también va a depender de lo que nosotros como sociedad hagamos, ¿no? Porque cuanto más gente haya poniendo algún mecanismo para que el mouse se mueva solo, seguramente las empresas van a desconfiar de esto y cada vez menos gente va a trabajar remoto. Es decir, pero si el trabajador remoto lo lleva dignamente y hace lo que tiene que hacer y encuentra su manera y se va ayornando, digo, les aseguro que es lo mejor que les puede pasar. Porque uno puede tener más distracciones por ahí en la casa o lo que fuera, pero si encuentra el lugar adecuado y la manera, realmente es importante. Y una de las cosas fundamentales que nosotros hablamos es el tema de los elementos de trabajo y la conectividad. Es muy importante, ustedes cuando trabajan solos no trabajan solos por su cuenta, básicamente, sino que dependiendo de un empleador, es importante que puedan tener animarse, digo, ¿no? A plantearlo, es decir, es necesario que ergonómicamente estén sentados en un lugar, por lo general es una silla, lo ideal son esas sillas de 5 patas, que son las ergonómicas, ¿no? Las que corresponden, las que tendrían, las que deberían tener, porque a veces ni en las oficinas las tienen, ¿no? Entonces, bueno, Alejandra, si no las tengo en la oficina, la voy a tener en mi casa, me la va a mandar el empleador. Bueno, sabemos, esto es como lo que digo de mover el mouse, ¿no? Digo, todavía hay muchísimo por hacer, pero bueno, siempre que hablamos vamos a hablar desde el ideal, como que de ahí para abajo nos vamos Alejandra, Señor. Ahí Rosario suma trabajar por productividad en vez de por horario, ¿no? Por objetivos y no tanto cumplir un horario, sino realizar la tarea que está trabajando sin importar el horario, lo puede hacer en una hora o en otra hora, digamos. Y también yo quería sumar que quizás también las empresas se están adaptando, ¿no? A esta nueva modalidad, entonces es un cambio de los dos y Sí, eso es un poco lo que mencionaba anteriormente, ¿no? Que hay empresas o puestos de trabajo, que insisto, conozco gente que tiene que estar sí o sí las 8 horas, no sé, pero lo que pasa es que eso es un poco la derivación de lo que pasó con lo del COVID, ¿no? Con el coronavirus, ¿sí?
cargaban facturas en una empresa, entonces ahora está en su casa 8 horas cargando facturas con su computadora. Bueno. Pero en realidad, no recuerdo el nombre de la persona que hizo Rosario, ese comentario, el punto es justamente ese. Si además de flexibilizar el lugar de trabajo, ¿no? En este caso el home office, trabajar en casa, flexibilizamos la modalidad de trabajo, que es hacerlo por objetivos, es ideal, porque de verdad la gente operativamente trabaja con otra motivación y seguramente yo creo que es por ahí la vuelta, ¿no? Como que si a futuro queremos ver que esto funcione, eso es lo ideal. Que el trabajador remoto no solamente tenga la flexibilidad del lugar donde trabaja, sino también de la modalidad, de cómo trabaja. Y eso es lo que le va a dar la verdadera libertad, digo, porque estar atado 8 horas en tu casa, con una silla que es la de tu comedor, en una mesa que no es cómoda, donde tenés a tu hijo dando vueltas, que necesita la misma computadora que vos para conectarse, para hacer las tareas. O sea, eso casi que no es trabajo remoto, eso es una especie de castigo. O sea, yo prefiero ir a la oficina, digamos, ¿no? Pero claramente lo de poder tener la flexibilidad en todo el sentido. Es muy, muy bueno, sí, el comentario. No solamente el lugar donde se trabaje. Pero es importante empezar a pensar en eso, volvernos más especialistas en el manejo de lo que es conectividad, acceder a las redes, perderle un poco el respeto, como digo yo, ¿no? Bueno, mandarse, equivocarse, ver, ofrecerse para trabajar remoto. Empezar a pensar en nuestra casa, si tenemos un lugar, porque yo creo que va a existir esto y cuanto más podamos hacerlo, mejor. Hay gente, yo pienso siempre esto, bueno, nos estamos avanzando un poco, pero pienso en la gente más grande, en las mamás que tienen nenes, en los papás también, que a veces es más, también a veces su esposa o su pareja tiene un trabajo afuera y es súper rentable, lo que fuera, y el hombre también puede quedarse en su casa y realmente es mucho más piola si puede trabajar haciendo home office que no. Estoy pensando siempre en un momento más normal, ¿no? No en pandemia específicamente. Sí, Pensar, perdón Alejandra, ahí sumo también, sí, Cintia dice, es muy difícil la combinación hogar-trabajo, claro, y bueno, para los padres, ¿no? Es una cuestión también la organización. sí. Sí, por eso esta salvedad, ¿no? Una cosa es, parece una cosa muy romántica que ahora todos trabajamos de la casa y es genial y acá estamos, pero yo les digo que hablo con clientes, o sea, voy a usar un término que están explotados, o sea, hay gente que me dice, de verdad, que mira, ya no sé cómo hacer porque compartimos, o sea, a muy pocos les mudaron el escritorio a la casa, ¿no? Vamos, es cierto. Hay gente que por ahí recién ahora le están diciendo, no, bueno, hoy te vamos a mandar la silla, y son suertudos, ¿no? Porque, digo, pero estar en la casa y no pensar que es la hora de la comida y que tengo que preparar la comida y no. Digo, hoy por hoy hay como una situación de explosión y uno se arregla y se acomoda y va. Pero si pensamos el trabajo remoto como una herramienta, por eso era muy importante también, digamos, la mirada que se le dé a la ley, porque favorecer el trabajo remoto es fundamental, pero favorecerlo como corresponde. Si yo voy a atomizar mi equipo de trabajo, lo tengo que pensar desde el inicio con, digamos, equipamiento, con conectividad. Por ahí estaba leyendo que, por ejemplo, la persona tiene más gasto de electricidad, de internet, necesita mejor conectividad, tiempo. Hay un montón de cosas que uno se ahorra cuando va a la oficina, ¿no? Y a veces todo trabajo remoto, bueno, no sería por ahí el caso, pero hay otro tipo de tareas que son remotas que tampoco tienen que ver con una computadora. Y que en realidad poder trabajar con un equipo remoto significa, como primera instancia, darle al empleado lo que necesita para hacerlo. Eso es un poco a lo que creo que debería apuntar la ley, no solamente para digamos, salvar una situación de contingencia como es ahora con el COVID,
Por ahora igual, vieron, cada uno estamos haciendo lo que podemos y se entiende, acá nadie se quiere enojar ni con las empresas ni nada, y bueno, entre todos la vamos llevando. Porque la verdad, también tengo clientes que han intentado decir, no, vengan a la oficina, aunque sea día por medio, y han tenido casos, después tuvieron que hisopar a todos. Y las empresas realmente es un problema serio, pero bueno, insisto, eso es tema de otra charla. Pero nosotros como empleados, digamos, si tenemos que pensar en esto, creo que lo que podemos llegar a, sobre todo para aquel que está en búsqueda laboral, es poder ofrecer y decir, mira, para mí el trabajo remoto es una posibilidad. Para mí, a mí me interesa trabajar remoto. Lo que pasa es que acá pasaba esto, ¿no? Yo por ahí leí un comentario que dice que en Estados Unidos ya hace rato esa flexibilidad era algo, y ya hace años, como que era algo válido y habitual. A nosotros siempre nos llegaron propuestas de gente que te manda el currículum o se presenta y dice, no, estoy buscando algo y te ponen freelance. O sea, tampoco definíamos bien qué era remoto. Mucha gente no sabía cómo ofrecerse para trabajar remoto. No, yo puedo trabajar freelance, te dicen, ¿no? Entonces, remoto era sinónimo de hago cualquier cosa en mi casa, en negro y bueno, nada, ¿no? Entonces, o te puedo tipear o puedo hacer tareas así, o sea, como lo que más adelante pongo en otro slide, que es que poder separar esto de la precarización laboral, ¿no? Eh, hay que tener mucho cuidado, porque también que lo importante de esto para los empleados, digo, ¿no? En este sentido, para aquellos que están en búsqueda, para aquellos que se van a emplear, es entender que se empiece a visualizar la posibilidad de trabajar remotamente, esta flexibilidad, porque es parte de flexibilizar el empleo, y además agregarle la modalidad de trabajo flexible también, ¿no? Te puedo entregar un trabajo en determinado horario o como fuera, o por objetivos, nos va a ayudar a que esta modalidad se instale. Nosotros no, es verdad eso, no la tenemos instalada como tal. Es muy así y de muy pocas empresas. Empresas como IBM, por ejemplo, hace mucho que trabajan remoto y con horarios eh, realmente, o sea, yo estoy trabajando acá y tengo un par en, no sé, en Indonesia que está haciendo una tarea, entonces hay equipos que, o sea, trabajan desde las 5 de la mañana hasta las 12 del mediodía, porque sus pares del otro lado del mundo están activos en ese horario, entonces atienden, digo, para llegar a eso hay que haber un cambio de, ¿no? de chip. Entonces, y aprender a trabajar en esto es importante, porque si no, también uno se estresa por más que esté en la casa. No tenemos que dejar que se instale esto de, el empleado está re cómodo porque está en la casa, vaya a saber si trabaja, y en realidad no solo trabaja, sino que pierde, como digo ahí, ¿no? Ciertas cosas que tienen que ver con la ergonomía del trabajo, es decir, como corresponde. Piensen que a todos nos pasa, estamos con una notebook, con la cabeza todo el día así, ¿no? Cuando en realidad debería, en un lugar de trabajo como corresponde, tener el monitor a la altura de la vista. Entonces, ¿cómo subís la notebook? ¿No? Por la mayoría trabaja con una notebook en su casa. Entonces, si levanto el monitor, digamos, o levanto la notebook, me queda la mano en cualquier lado, o sea, no es tan sencillo. Entonces, otra cosa es importante parar, poder hacer pausas, caminar, respirar, aunque parezca tonto esto que estoy diciendo, parar de comer, porque uno en la oficina bueno, tiene la factura, los lunes, el cumpleaños de alguno, bueno, pero en la casa es para un minuto, ahí no sé qué, voy, picoteo acá, agarro allá, y todo eso va generando hábito, que digo, ¿no? Llega un momento que no está bueno. Creo que todo esto yo lo marco porque va viniendo. Y hay otra cosa que yo la otra vez participé actualmente, y no se crean que esto era gente de Centroamérica, Miami, Estados Unidos también, y me causó mucha gracia, les pido disculpas si por ahí suena desubicado, pero me causó mucha gracia el término que usaban, con relación a que ellos miden lo que dijeron las horas nalga, ¿no? Entonces yo digo, horas nalga me pareció gracioso, pero es real, es decir, cuántas horas está sentado el empleado verdaderamente. Y otro tema que se desprende de esto, que es la incapacidad de desconectarse. Entonces, acá empieza a pasar esto otra vez, ¿no? Tengo clientes que, bueno, nada, como trabajas remoto, ¿no?
no a mí, sino a los empleados. Digo, como trabajás remoto y me tenés que atender las 24 horas del día, porque yo te estoy pagando un sueldo y vos estás en tu casa. Entonces te llamo a la hora que sea, te pregunto lo que sea, ¿entendés? Entonces, el empleado siente algo de culpa, como está en su casa, ¿no? Atiende, le suena, ya sea su jefe, ya sea un cliente, ya sea quien fuera. Y por otro lado, o sea, no desconecta al empleado y el empleador tampoco permite que se desconecte porque está esta sensación de, bueno, te estoy haciendo, qué sé yo, te estoy regalando el sueldo porque estás en tu casa. Y en realidad vuelvo otra vez a esto de la importancia de visibilizar el trabajo remoto como el establecimiento de una modalidad de trabajo real, concreta, con compromiso de ambos lados. ¿Sí? Quien entrega la tarea en tiempo y forma y de quien, digamos, la pide también. Yo digo, la comunicación es fundamental. Uno, pedir feedback, que si lo que uno está haciendo está bien o está mal. El jefe, supervisor, gerente, empresa, debe dar feedback, se tiene que responsabilizar, porque además esa persona está trabajando de alguna manera, podemos decir solo, bueno, no está bueno que se aísle. Nosotros recomendamos mínimamente una reunión grupal una vez por semana, una vez cada 15 días. Si todo esto el día de mañana mejora y ya no tenemos más el coronavirus, entonces, bueno, muchas empresas que empezaron a replantearse esto, ¿no? Es decir, y la verdad que todos estos meses me sirvieron, hicimos los cálculos de estructura, gasto menos si los tengo en la casa, que bueno, listo. Mínimamente una reunión presencial cada 15 días, o sea, es fundamental para que la persona se sienta motivada y con ganas de trabajar. Pero hay que tener cuidado, porque empieza a pasar esto, ¿no? Donde realmente esta sensación, primero, separar situación de contingencia, como es lo del coronavirus, ahora la pandemia, de lo que es la realidad del trabajo remoto. Segundo, poder prepararnos para esto porque está bueno, no solamente desde lo personal de, bueno, me gustaría hacerlo, sino aprender a cómo hacerlo mejor, saber qué cosas nos merecemos para trabajar, o sea, no merecemos, sino que debemos tener para trabajar remotamente a lo largo del tiempo. Y vuelvo sobre esto, una silla como corresponde, que me pueda sentar derecha, una computadora con la que pueda trabajar bien, un espacio, etcétera, etcétera, etcétera. Y por otro lado, esto de prepararse uno, ¿qué tareas puedo yo hacer remotamente, ¿no? Dentro de mi perfil, ¿en qué puedo trabajar remoto? Porque creo que es algo que va a empezar a pasar. Señor, sí. Alejandra, perdón, una pregunta de Cintia que dice si las empresas piden determinadas herramientas o lo que sea para el trabajo, de conexión o materiales para trabajar, si necesitan una computadora, teléfono, conexión a internet. Creo que viene por ahí la pregunta, ¿no, Cintia? Sí. Si las empresas hoy están pidiendo de parte del candidato ciertos requisitos de herramientas o conexión. Qué buena la pregunta, como que es lo mismo que cuando pedimos que el vendedor tenga movilidad propia, básicamente, ¿no? Es decir, si entonces para emplear Claro. a alguien previamente averigua, mira, por ahora no me pasó que alguien me diga eso. Por lo general, hasta acá, la demanda siempre era al revés, ¿no? Es decir, el empleado o el candidato a una búsqueda preguntaba si existía posibilidad de hacer home office 1 o 2 veces por semana, porque en general la gente lo percibe o lo percibía hasta acá como un beneficio. Se empezó a dar como vuelta la cosa, ¿no? Hoy por hoy al empleador se empezó a dar cuenta que le conviene tener gente de esta manera, entonces, bueno, no me pasó todavía que alguna empresa me pregunte si la persona tiene con qué trabajar para darle una tarea remota. Pero sí, no me extrañaría que de un momento a otro fuera así. Igual tengo entendido que, a ver, tampoco sea que eso nos va a salvar de todo, ¿no? Pero creo que en la ley establece digamos, la obligatoriedad del empleador de las herramientas, o sea, que sí o sí tiene que proveer para el entorno laboral. Es como todo, yo ahí justo está el slide ese, por favor, que el teletrabajo no tiene que favorecer la precarización laboral, y no me refiero al señor de barba y
digamos, y en patas trabajando arriba del sillón. Me refiero a la precarización laboral en cuanto a te pago menos porque trabajas remoto, o sea, ¿no? Porque tampoco es abaratar la mano de obra, tampoco es aceptar cualquier cosa o no tener lo que necesito para trabajar en mi casa. En realidad, si a mí un empleador me pide que alguien tenga computadora y determinadas cosas, yo tendría que ver un poquito qué pasa en la empresa o qué es lo que estamos buscando, porque en realidad, contestando ahí una preguntita que vi, es que sí, la empresa tiene que proveer. O sea, insisto en esto, tenemos que separar un momento de contingencia con lo que va a ser trabajo remoto establecido y demás, porque hoy, de verdad, hasta las, porque además si no voy a poner de malas a todos los que están trabajando remoto y van a odiar a su empleador, pero la verdad es que todas las empresas están haciendo lo que pueden, la mayoría de la gente que está trabajando de su casa está trabajando con lo que tiene. Sí, sí, quizás No, Alejandra, algo que tendría que haber pasado en varios años pasó de la noche a la mañana, ¿no? Y todos nos tuvimos que acomodar, igualmente que el empleador, el empleado. sí, eh, claro. pero bueno, también se me ocurre que, volviendo a la entrevista virtual, también preguntar qué herramientas son necesarias para realizar dichas tareas o indagar un poco también cuando uno es candidato y si una empresa lo entrevista, ¿no? ¿Qué herramientas necesita? Exactamente, Marcos, exactamente. Eso está bueno que del otro lado puedan llegar a preguntar uno en la entrevista, ¿no? Ya no tanto a ver qué pregunta el empleador, sino que puede uno indagar acerca de si me están entrevistando ya para un puesto remoto, es decir, qué me van a dar para trabajar. O sea, ¿qué se me va a dar? Yo creo, si ustedes me preguntan, por ahí queda medio ridículo esto, pero yo creo que les tienen que dar hasta la virome, pero básicamente es medio... Pasa que siempre estamos poniendo un ideal, ¿no? Un estándar, porque bueno, de ahí para abajo, como ya sabemos, va a pasar todo. Pero es importante, sí, las empresas, igual vamos de nuevo, yo mencioné IBM porque es un clásico, pero conozco gente que trabaja para ellos y además trabajan de hace 1000 años, donde ya está instituido, donde tienen guardias, por ejemplo, y nunca les han dado, hasta donde yo conocí, más que una notebook y un celular. Entonces, volvemos al tema de la notebook, ¿no? ¿Por cuánto tiempo uno puede hacer una tarea con una notebook? Digamos, un día, una guardia, dos, pero trabajar poniendo, ya les digo, con la cabecita así para abajo, en un lugar donde no tenés buen apoyo, donde no tenés no está bueno. Por algo no todos tenemos una notebook en la oficina, debemos tener un PC como corresponde, con determinada, nada, inclusive que la luz que vaya sobre la pantalla, que no sé, hay mil millones de cosas que acá no me voy a poner otro día hacemos una charla de la ergonomía en el trabajo, pero más allá de eso, tampoco se lo capacita mucho a la gente, ¿no? Para que sepa qué cosas tiene o no tiene que hacer o saber. Porque una cosa es un momento y otra cosa es hacer lo mismo por años y demás. Y acá Cintia dice que las empresas necesitan capacitación, sí, desde ya, también. Hay mucho que se hace de improvisado, insisto, siempre separo la situación actual de contingencia, pero toda la vida se hizo mucho de improvisado, pero también hay mucho de, bueno, no le importa, pero también hay mucho desde el desconocimiento, sí. Que a la larga les trae más trabajo que beneficios, ¿eh? Porque después tenemos problemas con el cuello, problemas con las tendinitis, y las empresas tienen que pagar, la RT, el empleado le falta, bueno, y nada, o sea, termina todo mal. Pero creo que es importante, insisto en esto, visualizar, entender que el trabajo remoto es una herramienta excelente y me encantó esto que surgió un poco de la charla, de que se flexibilice no solamente el lugar de trabajo, sino verlo como una modalidad flexibilizada también. Que no nos obligue, bien Rosario, sí, claro, los nuevos sin itinere, tal cual. Van a ser en vez de, claro, como no voy y vengo al lugar de trabajo, las enfermedades que se puedan generar trabajando en casa, ¿no? Lo más que va a haber son malas posturas y un montón de cosas.
que si no se regula, que si esto no está bien, digamos, va a ser más complejo poder demostrar y un montón de cosas hasta que se acomode. Pero me encantó esto de verlo como parte de una flexibilización laboral. Se usa mucho para lo que es la ley, lo de la flexibilización laboral, ¿no? Esta nueva, digamos, posibilidad de flexibilizar la modalidad de trabajo. Que uno pueda trabajar remoto no solamente signifique esa libertad de estar desde casa, sino un manejo de horario. Obviamente, bueno, alguna estructura tenemos que tener, pero trabajar desde casa y no confundir esto, insisto, que pasaba siempre antes. Cuando alguien se postulaba para trabajar desde su casa, por lo general se confundía con esto de no, yo puedo trabajar freelance, te decían, y bueno, entonces freelance significaba págame lo que quieras, cuando puedas, como quieras, un montón de cosas, que nada tiene que ver con el trabajo remoto, cuando la idea es tener claro que sos parte de un equipo, solamente que tu modalidad de trabajo estás dando soporte desde otro lugar, digamos, ¿no? Pero nada más que eso. Y después, bueno, sí, una serie de cosas que es tener claro, y está bueno eso de en la entrevista, ya empezar a preguntar un poco, de tener claro que es, bueno, digamos que no sea hoy en tu casa, mañana venite, no, hoy necesitamos que hagas una, ¿cómo se llama? Atendés en tu casa, mañana venís a la oficina, digamos, que la persona también tenga cierta, pueda prever qué va a pasar con su vida, porque es lo mismo de la organización, ¿no? Y voy a esto que también es importante, comprender que es un horario que se cumple, que no es sano estar conectado todo el día, no está bueno, y tampoco que tenga que ser algo que se tenga que exigir así, ¿no? Así que bueno, creo que va a abrir muchas puertas si se establece como corresponde, eh, si lo podemos plantear como corresponde también en lo que es el mundo empresarial. Y bueno, creo que a la gente, también a la gente joven le gusta porque puede estudiar, los chicos hoy por hoy son mucho más volátiles que nosotros en ese sentido, pero también la gente más grande, la gente con discapacidad, donde ya tienen su casa acondicionada para vivir, es mucho más fácil poder darles algo más para que hagan, digamos, ¿no? Que lo puedan hacer en un lugar de trabajo donde hay que, donde, bueno, en realidad todos deberían tener que rampas y todo lo otro, pero la realidad es que no lo hay. Entonces por ahí es más fácil ayudarlos dándole algunas cosas en su casa, adicionando a lo que ya tienen. De hecho, yo conozco gente que trabaja remota con discapacidades importantes, motoras, y para ellos es mucho más sencillo. Así que en general hay mucho para hacer, creo que es una buena oportunidad. Y bueno, la predisposición, ¿no? De ambos lados a hacer las cosas bien y demás. Así que bueno, chicos, yo puedo hablar todo el día, si me dejan hablar. Alejandra, no, quería que termines, no quería interrumpirte. Te queremos agradecer, estuvo muy interesante. Ahí veo que están mandando mensajitos de agradecimiento. La verdad que está bueno en estos. Nada, creo que me queda un poco la idea de este cambio abrupto que de la noche a la mañana y nos tenemos que acomodar. Y creo que lo mejor es predisposición, empatía, ¿no? Que surja de nosotros en estos momentos porque a veces la ley llega tarde o llega mal, o llega pronto y llega mal, o lo que sea, el empleador no está capacitado, el empleado tampoco. Estamos todos tratando de hacer lo que podemos con lo que tenemos, pero bueno, ya me parece que la capacitación nos da una idea en dónde estamos, qué se puede hacer para una entrevista virtual, para prepararse, cosas que puede salir de uno, ¿no? Que no hay que esperar que salga del otro. Así que me parece re interesante. Bueno, muchas gracias. Lo que necesiten, acá estamos. Ojalá que podamos tener otra capacitación de People Process, nos encantó. Bueno, Y bueno, les agradezco. bueno, y les cuento a los que les interesa, vamos a mandar la capacitación grabada para que la puedan tener y vamos a enviarles nuestros datos de contacto, porque yo me vuelvo a presentar para los que no estaban cuando comenzó. Soy Marcos,
y formo parte del equipo de la Dirección de Empleo de Vicente López, y nosotros nuestro objetivo es mejorar la empleabilidad de los vecinos. Entonces tratamos de hacer articulaciones con empresas, tenemos un portal de empleo, tratamos de generar capacitaciones, alianzas estratégicas, por ejemplo, con consultoras como Alejandra, ya venimos trabajando en ferias de empleo o en otras capacitaciones. Y si les parece, ahora cuando les enviamos la información, también nos pueden enviar su currículum para tenerlo en nuestra base de datos y seguir acercándole las distintas acciones, o a veces surgen algunas búsquedas que nos llegan de empresas del municipio de Vicente López y también poder participar de estas. Así que bueno, nada, gracias a todos, ya tenemos sus mails y vamos a enviarles toda la información.